Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por su sintonía como siempre. Hoy me gustaría tratar un tema que hemos estado cubriendo desde el principio, pero que no hemos tratado desde hace meses. Y es el caso del exboxeador Félix Verdejo, condenado a pasar el resto de su vida en una prisión federal por el secuestro y brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico en abril de 2021. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como les he informado antes, la defensa de Félix Verdejo ya presentó su apelación y el proceso lo lleva un reconocido abogado en Puerto Rico. Verdejo ya cumple su condena de 2 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Luisiana. Su traslado se produjo 5 meses después de que se le impusiera esta condena. La defensa de Verdejo, liderada ahora por el abogado Ignacio Fernández, apeló el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández, por lo que ahora un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston analizará las pruebas y determinará si revierte la convicción contra el expúgil y la sentencia que se le impuso en noviembre. En el proceso de apelación, la pregunta de muchos es ¿en qué se basará su instancia? Expertos dicen que la defensa tiene que alegar unos hechos que reviertan el jurado. Hay quienes dicen que podrían continuar tratando de minar las teorías del Ministerio Público y sembrar dudas sobre el testimonio del coacusado en este caso, el testigo clave de la Fiscalía, Luis Antonio Cádiz Martínez, planteando que su testimonio en el juicio no fue corroborado y que carece de fundamento. El licenciado Ignacio Fernández ha dicho que llevan ya un largo y tedioso proceso de apelación. El nuevo caso podría tardar por lo menos 1 año en resolverse. Y a pesar de todo, según Fernández, Félix Verdejo se encuentra esperanzado de que podría demostrar su inocencia. Escuchemos la entrevista que le hizo Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de UAPA Televisión al licenciado Ignacio Fernández. ¿Cuál es el estado de situación de esta apelación, habiendo ya pasado aproximadamente unos 6 meses? Ahora mismo se están preparando las transcripciones. A lo que me refiero es que la court reporter o la transcriptora que estuvo presente en el juicio está preparando en papel, está pasando las grabaciones de todo lo que ocurrió en el juicio y las está transcribiendo para entonces dármelas a mí. Una vez me las dé, pues ya yo tengo todas las transcripciones y ahí procedo a comenzar la apelación. Eso no es tarea fácil. Y cuando digo tarea fácil, porque aquí se transcribe testimonio por testimonio, palabra de juez, palabra de defensa, palabra de Ministerio Público. Y esto fue un juicio de casi un mes. Sí, por eso toma tiempo. Y la transcriptora también estuvo en un juicio civil, que también eso la atrasó un poco. Y esto es normal. Que se pida algún tiempo adicional porque, bueno, ella tiene 20 cosas también que tiene que hacer. De forma ordinaria, un proceso penal, ¿no? Criminal como este, ¿cuánto tiempo toma? Un caso de esta envergadura, que es tan complejo, que fue largo el juicio, toma por lo menos 1 año. ¿En ustedes prepararse o la apelación en su totalidad? Yo diría, en nosotros radicar, en tener los argumentos orales. Y entonces, pues ahí se va 1 año. Lo que se tome el tribunal en decidir, pues eso uno no sabe. ¿Cuáles son los puntos medulares o cuáles serían los puntos medulares en un tipo de apelación como esta? Usualmente tiene que ver con la evidencia. Tiene que ver con la evidencia, si se admitió algo que no se debió haber admitido, si no se permitió entrar algo que debió haber entrado, preguntas que no se permitieron hacer, preguntas ofensivas quizás del gobierno, cosas así. ¿La publicidad estaría aquí incluida? Sí, no hay duda. Tiene que estarlo, claro. Con esto concluyo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conversar con el señor Félix Verdejo en el transcurso para esta apelación? Sí, claro. Yo tengo que mantener al señor Verdejo al tanto de lo que está pasando. Nos comunicamos usualmente por correo electrónico. Es mucho más fácil. También hemos hablado por teléfono.
Su estado de ánimo. Él está bien, él está muy bien. Está muy bien. Está enfrentándolo bien, sí. En una entrevista con el periódico Metro Puerto Rico, otro abogado criminalista indicó que si formara parte del equipo legal de Félix Verdejo, aseguraría que la exposición mediática no permitió que el exboxeador gozara de un proceso judicial imparcial. Otro punto de la defensa podría ser que el juez federal Pedro Delgado Hernández rechazó la solicitud de los abogados de Félix Verdejo de sentar en el banquillo de los testigos al licenciado Edwin Prado. La defensa pidió al tribunal que el licenciado Prado prestara testimonio después de que el presunto cómplice de Verdejo, Luis Antonio Cádiz Martínez, reconociera que le mintió al FBI y al gran jurado federal por instrucciones de este abogado. El fin de la defensa era restarle credibilidad a Cádiz Martínez y seguir presentándolo como una persona mentirosa. Prado asesoró al coacusado al inicio del proceso judicial. Prado, como ya les dije, fue citado como testigo, pero radicó varias mociones pidiendo a la Corte anular la orden que le hicieron llegar los abogados de Verdejo para sentarlo en corte abierta y hablar de la relación que tuvo con Cádiz Martínez. Fueron 3 mociones presentadas. En una de esas, Prado pidió una orden de protección para mantener la confidencialidad de sus conversaciones con algunos de los implicados bajo el privilegio de abogado-cliente. En otra, solicitó que de verse obligado a testificar, su testimonio sea privado. Y en la tercera moción, el licenciado habló sobre una condición de salud por la que sería operado. Prado señaló que el juez federal Pedro Delgado Hernández conocía su cuadro clínico porque ha trabajado con él en otros casos. Pero, ¿qué tan importante eran las declaraciones del licenciado Edwin Prado? Escuchemos la respuesta que me dio el abogado criminalista federal Javier Micheo Marcial durante una entrevista exclusiva para ENI con Más. Mencionaste el caso del licenciado Edwin Prado. ¿Qué tan importante hubieran sido sus declaraciones? Para mí, no muy importante. Y yo creo que, sinceramente, las declaraciones del licenciado hubiesen sido muy dañinas para Félix Verdejo, muy probablemente, porque ¿verdad? El contrainterrogatorio, la oportunidad del abogado fiscal de hacerle preguntas a Edwin Prado, lo que iba a enfocarse es en qué versión, o sea, ¿verdad? Presumo, en qué versión le había dado Cádiz a Prado. Y pues Cádiz a Prado le explicó desde un principio que con quien él participó en este delito fue con Félix Verdejo. Así que en cierto sentido lo que el licenciado Prado iba a tener que decir, porque tiene un deber de decir la verdad, era que él no le ordenó a Cádiz a mentir sobre esos 2 detalles, porque eran 2 detalles de su versión. Y entonces cuando el fiscal le tocara, él iba a reafirmar todo el testimonio de Cádiz. ¿Con quién tú cometiste? ¿Con quién Cádiz te dijo que cometió el delito? Con Verdejo. ¿Y quién quería matar a Keisha? Verdejo. ¿Y por qué quería matar a Keisha? Por el... O sea, eso iba a repetir todo el testimonio de Cádiz, pero esta vez de la boca de Edwin Prado. Así que yo creo que hubiese sido dañino para Félix. Pero ¿te sorprende el hecho de que el juez haya rechazado el pedido de la defensa de emitir una citación judicial al licenciado Prado? No me sorprende. Las reglas de evidencia, según han sido interpretadas en este circuito, disponen que el testimonio que se buscaba lograr que brindara Edwin Prado no es testimonio permitido por las reglas de evidencia. Eso es un tema sumamente técnico legal, pero yo entiendo que la determinación fue correcta. En cuanto a su rol, recordemos que el abogado Edwin Prado se sentó en una entrevista exclusiva con Molusco en febrero. El licenciado explicó que padece cáncer y en esa entrevista rompió el silencio y dio detalles del caso de Félix Verdejo. Escuchemos parte de la conversación del licenciado Prado con Molusco. ¿Qué tuviste que ver con este caso de Félix Verdejo? Muy bien. Vamos a comenzar que yo nunca fui citado. ¿No? O sea, la prensa... Lo que pasa es que se radicó un documento diciendo que me habían citado. Pero para tú citar a una persona para ir a comparecer a un tribunal, tú le tienes que notificar personalmente, emplazar, entregarle el supina, mira, tiene que ir tal día.
Ellos lo que hicieron fue, en la oficina de alguacil le llamó un abogado que trabaja en mi oficina, que ni trabaja para mí, y se lo dejaron, y coordinaron con él dejárselo a alguien. Conmigo nunca habló, si yo estaba en Florida bregando con mi problema de salud, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a estar en 2 sitios a la vez? O me citaste en Puerto Rico o me citaste en Florida. Claro. Donde único me podía citar en Florida. Eso no ocurrió. ¿Qué pasa? Vamos a ir por partes. Cuando ocurre el vil asesinato de esta joven, yo estoy en Florida. Y me acuerdo que hice un programa de Lo Sé Todo, que me estaban preguntando precisamente algo de lo que estaba pasando, que habían el día que llevaron a Verdejo a hablar en el cuartel. Y me preguntaron un par de cositas y yo contesté. Acto seguido recibo una llamada de unas personas vinculadas a Cádiz, al testigo. Y me piden hablar conmigo para una consulta. Yo ni sabía que Cádiz no estaba en el panorama del gobierno federal. No existía en ningún sitio, ni en el gobierno. Además, el gobierno federal no iba a asumir jurisdicción en ese momento, ni estaban pensando asumir jurisdicción. Simplemente esas personas allegadas a Cádiz y a su hermano se comunican conmigo y yo les doy una cita por Zoom. Y nos reunimos. Y ahí me entero de que esa persona era cómplice de Verdejo. Ya. Ok, chévere. Yo cuando me hacen toda la historia, la parte que todavía no sé la historia completa, simplemente yo pregunté, como estábamos en una línea no segura, hice 3 preguntas. Pregunta número 1, si la persona estaba viva o muerta, a la que estaban buscando, porque en ese momento la estaban buscando. Pregunta número 2, si estaba en agua o en tierra. Y ellos me contestaron las 2 preguntas, que estaba muerta y que estaba en agua. Dios. Entonces yo sé que hay unos papás buscando a una joven. Y esto, ¿tú sabes que está muerta cuántas horas antes de que la encontrara todo el mundo? 24 horas, 24 a 36. O sea, dos días antes tú sabías ya que ella estaba muerta y en agua. Definitivamente. Entonces le pregunto, yo lo que le digo a ellos, yo desde primera instancia yo les dije claramente que yo no iba a asumir representación legal. Yo les dije, yo lo más que puedo hacer por ustedes es llamar al gobierno federal, a fiscales amigos míos de allí, a preguntarles si van a asumir jurisdicción, pues por lo que tú me estás diciendo me parece que hay jurisdicción. Y si ellos entienden que van a asumir jurisdicción y ustedes quieren cooperar, yo los ayudo y los pongo en esa dirección. Pero yo no me voy a quedar en el caso. Al otro día hablo con el gobierno federal, con un fiscal particular, amigo mío, jefe de una división. Ese fiscal me llama como a 1 hora y me dice, hay interés para asumir jurisdicción. Pero me piden la información de si estaba, yo les adelanto, la persona falleció, ellos me dicen, pues me tienen que decir dónde está el cadáver de acto de buena fe y entonces canalizamos la cooperación. Yo vengo, le pregunto, me dicen, y yo le digo, busquen el puente Teodoro Moscoso, que se supone que hayan grabaciones, porque lo que me contaron eran como que habían ido, habían vuelto, o sea, tiene que haber una grabación, más o menos. Que por ti es que se filtra la información de dónde estaba el cadáver. Pues claro, yo para todos los fines esclarecí el delito para ellos. Y yo cogí, le di la información, la misma información que me dieron, se las di a ellos. A la hora me llaman bingo, encontramos el cadáver. ¿Cuándo vamos a reunirnos? Yo le digo, bueno, yo no conozco, yo a esta persona ni la conozco. Porque te estoy diciendo que la conocí por Zoom. Claro. Yo tengo que volar a Puerto Rico y reunirme con él. Para conocerlo y me tienen que dar break para entonces llevarlo allá a fiscalía.
Ah, pues está bien. Y así hicimos. Yo llegué a Puerto Rico, él llegó a mi oficina, él me hizo el relato, que ahí no voy a entrar a lo que me dijo, lo que me dejó de decir, porque todavía no lo han sentenciado. Ok. Él me hizo un relato. Yo, a toda persona que va a cooperar, tú solamente, la instrucción es bien básica. Di la verdad. Porque lo único que te puede joder es que te cojan en un embuste. Tienes inmunidad, di toda la verdad. Sepan o no lo sepan, dilo. Eso es lo que tú le dices a un cooperador. Salimos, luego de que el muchacho hablara conmigo, nos fuimos. Estoy hablando que esta conversación no duró ni 2 horas. Pues yo tengo desesperado a fiscalía con 500 agentes del FBI esperándolo, Task Force, habían por lo menos, déjame decirte, en esas 7 a 8 agentes, fácil. Más por lo menos un fiscal, el fiscal que llevó el caso principal. Yo fui allí, el tipo dio su relato, y yo me di cuenta que le faltó algo esencial en esa primera vez que habló. Y yo lo saqué, le dije, dame un segundito, que él está nervioso, y lo saco para afuera y hablé con él. Y le dije, mira, tú me dijiste hace menos de 2 horas X, Y, Z. No, que no, chico, porque en verdad... Y fue cuando entró otra vez, me hizo el relato tal como me había contado en la oficina. La parte que obvio, la dijo. Ok, yo me fui. De ese momento, yo no tuve más contacto con él porque los federales asumieron su jurisdicción sobre el tipo, se lo llevaron y más nunca yo hablé con él. Luego, la próxima vez que hablé con él, fue el enlace para que se entregara. El gran jurado, y fui a gran jurado, cuando lo iban a llevar a gran jurado, yo fui a la oficina del FBI y estuve como 5 minutos con él. Simplemente lo único que le dije fue, sé consistente con lo que dijiste anteriormente, eso es lo único que tienes que decir. Porque ¿qué más tú le puedes decir a un tipo de esto? ¿Ve? Eso fue todo. ¿Qué pasa? Se convierte el caso en un caso de pena de muerte. A mí solamente me nombraron hasta el indictment, me sacan del caso, nombran a Special Counsel, que son los abogados que tienen expertise en casos de pena de muerte y todo lo demás. Entran todo eso. Yo no tengo más contacto con el cliente hasta que me entero de toda la barrazada de cosas que dijo allí. No tuve más contacto con él. Por eso que es tan cómico, cuando yo leía todo lo que esa gente decía, yo lo que hacía era reírme. Yo decía, oiga, ¿qué película han hecho esta gente? O sea, se inventaron una película para... ¿Por qué? Bien sencillo. Oye, todo el que sea abogado de defensa y que ha trabajado con cooperadores, cuando el cooperador, lo peor que puede hacer un cooperador es mentirle al gobierno, porque le quitan el plea. O sea, tú choteaste, dijiste todo lo que ibas a decir y ahora todo lo que dijiste, que hasta las cosas que ellas no sabían las pueden usar en contra tuya. ¿Entiendes? Porque la linda. No, yo cambié esto porque Prado me dijo. O sea, vamos a poner esto en perspectiva. A un tipo que yo acabo de conocer. Yo estoy hasta cierto punto dándole un servicio al gobierno federal de esclarecerle un delito, ayudarlo a esclarecer un delito. O sea, yo voy a coger a esta persona que yo acabo de conocer y voy a tirar 30 años de mi carrera por él, por el asesinato de una mujer embarazada, por Dios. ¿Sabes? Eso se lo creen la mente más perversa que pueda existir, porque hay que ser estúpido para uno venir al mismo gobierno federal, ayudarlo en un proceso y después obstruir la justicia para que... Bueno. Como saben, el pasado 28 de julio, tras un juicio que se extendió por 25 días, un jurado compuesto por 9 hombres y 3 mujeres halló culpable de forma unánime a Verdejo
de 2 de los 4 cargos criminales presentados en su contra: secuestro resultando en muerte y asesinato de un bebé por nacer, por lo que se le impuso una sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas. Este caso lo hemos estado cubriendo desde el principio, cuando se reportó la desaparición de Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021, por lo que también seguiremos pendientes de todo lo que suceda, trayéndoles toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con más, un breve informativo, siempre con la verdad.